llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Bueno, ya estaba anunciada la cortina del politólogo. Comenzamos, Aurelio. Bien, el título de hoy es La angustia y el odio en tiempos de Macri. Así es. Y creo que no hacen falta muchas explicaciones para compartir con los oyentes el registro de que hay mucha angustia en la situación actual. Yo lo estoy viendo día a día en las redes sociales de gentes argentinas y argentinos de distinto pelaje, por decir así, ideológico, político. En realidad la angustia además no está determinada fundamentalmente por una preocupación por lo político, sino por una preocupación relacionada con que se caen las ventas, con que las tarifas son de terror, con que hay una cantidad enorme de empresas que están en crisis, con que las empresas comerciales o industriales no pueden acudir al crédito, y si necesitan el crédito es impagable, porque además si un local se desocupa, el dueño del local, digamos, tiene muchas dificultades para encontrar un nuevo inquilino, porque hay caída del salario, porque crece la desocupación y el temor a la desocupación, la angustia de quedar desocupado en una situación en la cual no es para nada sencillo volver a conseguir trabajo. Los alegatos y amenazas y atentados reales, además, que se está sufriendo el mundo relacionado con la educación y con la ciencia, son todos hechos que están extendiendo. En este momento hay una especie de calma temporaria del dólar, pero yo diría que durante esos 2 meses y pico en que el dólar tuvo subas escalofriantes y la gente cobraba conciencia de que eso se iba a trasladar a precios, también la mirada diaria hacia el dólar o hacia el riesgo país era una fuente de angustia, la sensación de que la economía del país se está yendo a pique. En medio de ese cuadro, se me ocurre que ningún oyente, que los oyentes se lo pregunten en tal caso a sí mismos, recuerda que en las elecciones del 2015 se hizo la promesa de una revolución de la alegría, no de la angustia, sino una revolución, no de la alegría. De la alegría, sí. Esa promesa, creo que eso no se recuerda, y creo que se recuerda menos todavía entre los argentinos que votaron por Macri y que están pasando, muchos de ellos, por angustias relacionadas con estas situaciones que recién estaba enumerando, ¿no? Sí. No se recuerda porque creo que recordar las palabras sobre la revolución de la alegría nos hacen sentir que en aquel momento estuvimos ante una estafa, que aquello era una estafa. Y
y que Macri en consecuencia era un estafador. El estafado, esto es una cuestión que creo que cualquiera que haya tenido alguna relación personal o a través de relaciones más o menos cercanas con esas situaciones, el estafado no siempre odia al estafador. A veces en realidad se avergüenza de sí mismo, porque siente que fue burlado, que fue un tonto, que fue un crédulo, que no supo ver que lo estaban engañando. Entonces, no se atreve a odiar al estafador y hasta llega en algunos casos a negar que fue estafado. O a justificar también, a justificarlo. Claro, esto de que, y bueno, en el país que le dejaron, esto, claro. Sí. No, o a decir a lo mejor no se dio cuenta de que las cosas eran tan graves. Claro, sí. No se podía, pero realmente yo tengo 71 años y no me he olvidado que otro estafador nos habló de la revolución productiva y el salariazo, pero aún esa estafa o esa promesa es menos ridícula en el enunciado, menos fantasiosa, menos propia de un estafador que la revolución de la alegría. En 71 años nunca leí que algún candidato a presidente de la República de ningún país del mundo le prometiera a sus habitantes la revolución de la alegría. Claro. Porque suena como a prometer el paraíso terrenal. Hay que imaginarse lo que es la revolución de la alegría. Una utopía. Y sí. Y bueno, y con esa promesa, esa cosa de ilusionista, contrasta brutalmente con la angustia actual. Entonces, por eso creo que menos que nadie, los votantes de Macri que están padeciendo actualmente, recuerdan esa promesa. Y son incapaces de odiarlo, aún cuando estén sufriendo, porque prefieren justificar, o sea, negar la estafa, o hasta odiarse a sí mismo. Pero si es posible, y esto es lo que está haciendo justamente Macri, si es posible dirigir el odio hacia algún otro lugar, el odio se canaliza hacia otro lugar. Porque el odio de haber sido estafado queda en estado latente. O sea, tiene que encontrar algún canal. El odio, la desesperación de ver cómo le va al país, tiene que canalizar una justificación. Que cada vez suena más remota y caprichosa y delirante, ¿no? La herencia, la pesada herencia, la energía, el gas, la electricidad y los combustibles hay que pagarlos, nos los estaban regalando. Esos siguen siendo los argumentos de la estafa, porque en realidad primero se está usando la desinformación común en la mayoría de las personas, incluso acerca de cómo es el mundo. Porque, por ejemplo, una presidente conservadora, ultraconservadora, de la derecha europea, como la Merkel, estableció en Alemania que los trenes son gratuitos.
Claro. O sea, no se paga pasaje en el tren. Y no se paga pasaje en el tren porque los trenes se solventan con los impuestos, o sea, con la renta general del Estado, claro, sí, y de esa manera se abaratan los costos que las personas tienen para ir a trabajar. Sí. ¿Quién dijo que, digamos, que no se pueden usar las rentas extraordinarias de sectores de la especulación o de la producción que obtienen rentas privilegiadas? ¿Quién dijo que eso no se puede usar para aliviar la vida cotidiana de las grandes mayorías? ¿Quién dijo que ¿Quién dijo que un país que tiene petróleo, que tiene costos, petróleo y gas, que tiene costos en pesos de explotación, porque paga los salarios en pesos, porque el petróleo está en su subsuelo y demás, o sea que tiene costos en pesos, tiene que establecer los precios a los valores internacionales del petróleo? Así es. ¿Quién dijo que tiene que ser así? Y bueno, lo dijeron y lo dicen los beneficiarios de esa situación, que están dispuestos a sacarnos a los argentinos hasta la última gota de sangre, porque hoy hay una de las empresas que ya lo decidió, pero se está decidiendo un nuevo aumento de combustible después de que han bajado los precios internacionales del petróleo y ha bajado casi 4 pesos el valor del dólar. O sea, se aducía como argumento para subir los precios que había que seguir el precio del dólar y había que seguir el precio internacional del petróleo. Bueno, en Estados Unidos, que es un país un poco más serio que nosotros, por lo menos que nosotros cuando estamos gobernados por esta clase de canalla, ocurre que el petróleo baja en el surtidor cuando bajan los precios del mercado de la producción. Acá sube los precios de la nafta, porque sube el dólar y porque suben los precios internacionales del petróleo, y cuando el petróleo baja y el dólar baja, los precios también suben. También, claro. Siguen, claro. ¿A qué responden? ¿Qué parámetros tienen? Entonces, el argumento suben, las cosas suben porque antes nos las regalaban, es otra forma, otro verso de la estafa, la misma estafa. Ahora, ante esta situación, porque es sabido que bajo ciertas condiciones la angustia tiende a transformarse en odio. Sí, seguro. Entonces, como el señor Macri y Durán Barba saben perfectamente que es así, conocen que es así, el presidente en Río Cuarto trata de que el odio latente se dirija hacia otros argentinos. Entonces le dice a todo un sector de la sociedad que está viendo cómo su administración económica lo llevó a incumplir las promesas de reducción de impuestos, y en realidad tiene que apretar los torniquetes de los impuestos, y en consecuencia hay una serie de afectados por esa situación, les dice que no dirijan el rencor contra él, sino que lo dirijan contra el Estado. Tenemos, dice el presidente en Río Cuarto, tenemos un Estado que gasta mucho. Sí. No puedo. La única solución es cobrar más impuestos, porque no puedo, sino con este Estado tan voraz, llegar al déficit cero. Entonces, ese mensaje es el mensaje de que los que pagan impuestos tienen que odiar
docentes, a los científicos, a los que cobran algún tipo de asignación familiar, o sea, a los argentinos que están empleados en el Estado cumpliendo con funciones o servicios sociales que tiene cualquier país del mundo y que no se cumplen acá con un gasto distinto o superior al que le ocasiona a cualquier país del mundo que quiere tener educación primaria, secundaria, universitaria, que quiere tener ciencia y tecnología, que quiere tener proyectos, que quiere vivir. Ustedes, señores, tienen que, si van a pagar como amenazaba la situación, parece ser que los radicales y Pichetto van a corregir eso en el Senado, pero si tienen que pagar por la casa única, la vivienda única, si tienen que pagar impuestos digamos, ¿no? Impuestos al patrimonio, no se enojen conmigo, enójense con los docentes, con los científicos, con los empleos públicos, porque la culpa es de ellos. Claro, dirigir el odio hacia otros. Exactamente. Sí. Ahora, eso está creando una situación terrible, digamos, que tiende como a disociar a la sociedad argentina y a enfrentarnos unos contra otros en un mensaje que en realidad lo que está alimentando es el odio. ¿El odio para qué? ¿Para qué no se dirige? En primer lugar, para que no se dirija contra él, contra este gobierno. Quien origina todas las angustias, los temores y contra este gobierno que genera las angustias, los temores, ¿no? La sensación de pérdida, la zozobra de no saber si vamos a poder pagar las tarifas. Personalmente, puedo decir que la semana me llegó una boleta de 6.800 pesos de gas. 6.800 pesos. Tengo 2 calefactores, sí, un termotanque y la cocina. Claro. Inclusive que los calefactores con estos climas que hemos estado teniendo tampoco están encendidos. Claro. Sí. En la volteada también caen, en la volteada del odio también caen los argentinos, argentinas y hasta los niños que cobran algún tipo de asistencia social. Los trabajadores que son indemnizados también. Exactamente. Sí. Ahora, no caen los bancos, no hay que odiar a los bancos. Los bancos, gracias al gobierno de Macri, están cobrándole al Estado argentino en este momento tasas del orden del 70%. A la gente que tiene algún ahorro depositado en los bancos, a plazo fijo le pagan el 45% y al Estado argentino le cobran el 70%. Claro. Para no comprar dólares. Entonces el Estado argentino le paga el 70%. Claro. Para que no compren dólares. Y hasta hay especuladores internacionales que están en este momento trayendo dólares para cambiarlos por pesos y hacer esa bicicleta para cobrar tasas del 70%. Y tener en una forma de extorsión, ¿no?, al Estado por el hecho de decir, bueno, si no continúan pagando esta tasa, me voy al dólar. Me voy al dólar. ¿Cuánto puede durar, Aurelio, esa bicicleta? Yo no sé, porque me daría una bola de cristal para saber, no puede durar mucho. Claro, a eso me refiero. No digo un día, pero sí, midiendo el tiempo en corto o largo plazo, no puede durar mucho. O sea, no hay que odiar a Macri, no hay que odiar a las petroleras que hacen esto que estábamos hablando, no hay que odiar a las energéticas que nos arrancan la cabeza con tarifas impagables, llueva o truene, haga frío o haga calor. Hay que odiar a los planes, a pesar de que curiosamente en planes y en ayuda social, es cierto que el gobierno está gastando mucho, porque quiere evitar,
yo conozco por organizaciones sociales que están recibiendo una cantidad importante de mercadería de última, eso sí, claro, harina, fideos de última, digamos, ¿no? Para que no se les ocurra saltar supermercados. Pero eso sí, o sea, para parar la bronca hay plata. Para parar la bronca hay piedra libre para la policía. Para parar la bronca y para seducir a algunos violentos, la ministra Bullrich, digamos, dice que tenemos que armarnos. Si nos da la gana, tenemos que armarnos. El que quiera armarse. O sea, declaró abolida la ley que impide que los argentinos anden armados como si fueran cowboy, y bueno, nos invita a transformarnos en cowboy. Ahora, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Evidentemente, se ha hecho el paso, como las organizaciones sociales, ¿no? Sí. Algunas están relacionadas con la iglesia, otras son consideradas parte de la revuelta porque están vinculadas a la CGT. Bueno, ahora la ministra Vidal ha descubierto que puede canalizar los planes sociales a través de la iglesia evangélica. Las sectas evangélicas que tanto favor le han hecho a Bolsonaro en el Brasil, son buscadas en este momento por el gobierno de Vidal, por el gobierno de Macri, como un nuevo socio para atender la cuestión social. La iglesia no, la iglesia católica, Francisco, y la iglesia argentina no, porque, bueno, tiene la osadía de reclamar por la situación de los necesitados. Esto creo que es que configura una situación muy preocupante y que debería llevarnos a los argentinos a que nos propongamos no odiarnos entre nosotros, a que nos propongamos una forma menos prejuiciosa, menos cargada de sentimientos malignos, digamos, más de amarnos los unos a los otros, y sobre todo de dialogar, de interrogarnos, de ver que en realidad el país, o sea, las grandes mayorías, incluidos sectores empresarios pequeños y medianos, están sufriendo esta situación, y que en realidad tenemos que dirigir la bronca hacia quien corresponde. Gracias, Aurelio. Cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capitán. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto